el gobierno de Heriberto Zazueta reaccionó como le dijeron que reaccionara, reprimiendo, ordenando directamente la represión a la gendarmería, a quien se manifestara a favor de Ferrell, quizá no tan evidente, por ejemplo, si es cierto que dejó que, por ejemplo, las manifestaciones más grandes se llevaran a cabo, pero se sabe, por ejemplo, que en talleres, en cantinas, incluso en escuelas primarias, hubo represión, por ejemplo, a niños que llevaban una insignia que manifestara que los papás de ese niño estaban a favor de la candidatura de Ferrell, no los dejaban entrar a clases. Hubo también, por ejemplo, despidos completamente injustificados de trabajadores de los ayuntamientos que fueron removidos de su cargo porque en algún momento se les vinculó con la propia campaña ferrelista. Además, incumplió muchísimas reglas, estamentos legales que estaban dentro de los reglamentos de los municipios. Por ejemplo, en el caso del municipio de Mazatlán, estaba completamente prohibido que se pudieran establecer pósters o alguna manifestación a favor de supuestamente cualquier candidato, no solamente en edificios públicos, sino también en edificios privados. Es decir, yo afuera de mi casa no podía poner un póster, pegar un póster de Ferrell, porque inmediatamente me decían que lo tenía que quitar. Y sin embargo, en los edificios públicos sí había pósters a favor de Redo, por ejemplo, o en algunas empresas también, en algunas empresas privadas, algo que supuestamente estaba prohibido. Otra de las cosas que Heriberto Zazueta, como gobernador interino, y que se hicieron manifiestas en la prensa, pasó de largo o no atendió, quejas que no atendió, fue sobre los escrutadores, los presidentes de las mesas electorales, ¿no? Tanto en el ayuntamiento de Culiacán como en el ayuntamiento de Mazatlán, que son los que yo he revisado y que seguramente hubo las mismas quejas en otros ayuntamientos, pues no atendieron el hecho de que hubiese escrutadores que estuviesen abiertamente con la campaña ferrelista. Todos los que se nombraron, es decir, todos aquellos supuestamente de una, digamos, de una capacidad demostrada, ¿no? Para llevar a cabo o para estar como presidente de las mesas, pues eran abiertamente redistas, ¿no? O a favor de la campaña de Diego Redo. Incluso muchos de ellos habían participado en la campaña y se les dejó participar como escrutadores, como presidentes de las mesas electorales, y sin embargo a los ferrelistas no se les dejó. Entonces, y me refiero que Heriberto Zazueta atendió las instrucciones de actuación por la simple y sencilla razón que eran órdenes directamente federales. Y si no eran órdenes directamente de Díaz, sí eran órdenes directas de el líder de los científicos, del grupo de los científicos, pero además el principal promotor de la campaña de Diego Redo, que fuera nuestro secretario de Hacienda, José Yves Limantour. José Limantour es el promotor directo, es el padrino político de Diego Redo, es quien lo lleva a París a estudiar, es quien le da una posición dentro del Partido Liberal una vez que Diego Redo regresa de París, y es quien le da la recomendación directamente al presidente Díaz para que sea el candidato en Sinaloa. Y es igualmente, digamos, la posición de Díaz es que después de esta famosa entrevista y el hecho de que México está listo para la democracia, pero la verdad es que el poder político de Díaz
después de las elecciones, después de la reelección de 1904, ya venía considerablemente a la baja. Díaz es, para 1909, un hombre anciano, un hombre que ha perdido poder directo y que está ahí porque sobresale su figura política, pero que en realidad la influencia de el poder central o del Ejecutivo Central hacia los estados ya no pasa directamente por Díaz, sino pasa por sus secretarios, por su gente más cercana, y uno de ellos es precisamente Limantour. Entonces, además me parece muy interesante porque Ferrer se entrevista, logra entrevistarse directamente con Díaz previo a la elección, y Díaz le manifiesta directamente que él no va a meter las manos en la elección, que es una elección completamente libre. El problema o la diferencia es que Ferrer en su carrera política estuvo muy vinculado a uno de los secretarios de Díaz, que es Joaquín Baranda, y Joaquín Baranda es completamente contrario al grupo político de Limantour. Y no habría que olvidar tampoco que otro de los grandes influyentes en la política de los secretarios, pues es el mismo ministro de Educación, Justo Sierra. Y no hay que olvidar que años antes, en 1886, si no mal recuerdo, José Ferrer se batió a duelo con el hermano de Justo Sierra, José Sierra, y José Ferrer asesinó al hermano de Justo Sierra en este duelo. Entonces, digamos, en términos de las élites políticas, pues, a pesar de que Díaz dijera que no iba a meter las manos, pues José Ferrer no era el personaje más querido de parte de los secretarios más influyentes del gabinete de Díaz, ¿no?